¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva lectura acerca del modelado de la celda solar. Va a estar estructurada de la siguiente manera. Iniciamos dando una breve introducción acerca del modelo matemático, cómo se obtiene la ecuación que modela los parámetros eléctricos de la celda solar. Después, cómo se calculan los parámetros característicos del modelo. Y finalmente, vamos a ver un caso de estudio. Un modelo más común para representar el comportamiento eléctrico de la celda solar es el que se muestra en este circuito. Está conformado por tres elementos conectados en paralelo y uno en serie. ¿Cuál es la fuente? Una fuente de corriente, un diodo y las resistencias para modelar pérdidas. Y enseguida vamos a ver qué significa cada cosa. Primero, la fuente de corriente con un valor IL, ¿no? Depende, este modela la corriente que genera el panel por el efecto fotoeléctrico, ¿no? Y depende de la irradiancia a la cual está operando el panel solar. De ahí sigue el diodo que modela las uniones PN de la celda, cuya corriente está gobernada por la ecuación de Cholesky. La resistencia en serie, que representa la resistencia interna del material semiconductor, así como las interconexiones y los contactos metálicos que tiene internamente la celda. Y finalmente la resistencia en paralelo, la cual modela las pérdidas por fugas de corriente en la unión PN, esto debido a efectos de fabricación en el material o impurezas propias del material. Aplicando el circuito de la figura 1, pues ese es un circuito eléctrico. Podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y obtener la ecuación número 1, que nos dice que la corriente que entra, que es la fotocorriente, es igual a la corriente que sale por el diodo, más la corriente que se drena por la resistencia, más la corriente que entrega la celda, ¿no? Entonces despejamos la corriente del módulo, la corriente I, y sustituimos también la ecuación de Cholesky, ¿no? Y obtenemos la ecuación número 2, donde I0 es la corriente de saturación o de recombinación, también llamada. N es el factor de idealidad del diodo, cual puede estar oscilando, es mayor a 1, menor a 2. NS es el número de celdas conectadas en serie en el módulo. Este es un dato que el fabricante provee. VT es el voltaje térmico o termovoltaje dado por K multiplicado por T entre Q, ¿no? Donde Q es la carga del electrón, K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura de la celda. Y finalmente, VD es el voltaje en las terminales del diodo. Entonces, la corriente, la resistencia que está en paralelo con el diodo, está dado por, la corriente es igual a el voltaje del diodo entre el valor de la resistencia en paralelo, ¿no? Entonces aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff a la malla del lado derecho del circuito, ¿sí? A la última, en el lado derecho, la última malla. Entonces de ahí se obtiene que la corriente del panel es igual al voltaje que hay del lado del diodo menos el voltaje de la celda entre la resistencia en serie. Entonces aquí de esta ecuación podemos despejar el voltaje. De esta ecuación despejamos el voltaje en el diodo y lo sustituimos en IRP, es decir, en la corriente de la resistencia en paralelo, y en la ecuación 2, ¿sí? Y se obtiene la ecuación número 3. Esta ecuación número 3 es llamada el modelo de diodo único de 5 parámetros, ya que depende de 5 parámetros, depende de la fotocorriente, la corriente de recombinación, el factor de idealidad del diodo, la resistencia en serie y de la resistencia en paralelo, ¿no? Entonces la solución de la ecuación 3 produce la curva característica de corriente de voltaje de la celda solar. Pero antes de estudiar esta curva característica es necesario primero saber cómo calcular cada uno de estos parámetros, ¿sí? Y para esto, en el 2019
en este artículo de Bachelis se presentó una evaluación de distintas metodologías, fórmulas analíticas para el cálculo de parámetros de este modelo, donde se encontró que cuando solo se dispone información de la hoja de datos del panel, y esta es siempre provista por el fabricante, el modelo o las fórmulas con mayor exactitud son las que presentó Cannizzaro en el 2014. ¿sí? También por ahí concluye, cuando se tiene también mediciones de la curva, ya de la curva corriente-voltaje, hay otro modelo, pero cuando solo tenemos mediciones de la hoja de datos, que es comúnmente, repito, provista por el fabricante, este es el modelo con mejor desempeño. Entonces, este modelo de Cannizzaro parte de la idea de que es posible reducir el modelo de 5 parámetros a uno de 4 parámetros, esto despreciando ya sea la resistencia en serie o la resistencia en paralelo, de acuerdo al valor que tome un coeficiente que él determina o le llama coeficiente serie paralelo, o SPR por sus siglas en inglés, dado por la ecuación 4, ¿sí? Donde gamma I, R y gamma V dependen de la corriente en el punto máximo de potencia, el voltaje también en el punto máximo de potencia, la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto. Estos datos están dados en la hoja del fabricante, en la hoja del datasheet. Entonces nos dice que si SPR es mayor o igual a 1, la resistencia en paralelo se desprecia, lo que equivale a hacerla muy grande, ¿no? Como esta resistencia está en paralelo, si la hacemos muy grande, desaparece, ¿no? Y entonces la resistencia en serie está dado por la ecuación número 8, ¿sí? Donde igual también aquí esta depende de gamma I y de gamma V, que ya está definido anteriormente, y de los voltajes también el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. Y en el otro caso donde SPR es menor a 1, entonces se desprecia la resistencia en serie, y como está en serie la resistencia, pues hay que mandarla a 0 para que se pueda despreciar. Y la resistencia en paralelo se considera solamente, y este está dado por la fórmula número 9, donde igualmente todo es conocido, son datos provistos por el fabricante, tanto lambda 1, lambda 2. Aquí el único detalle es omega. Omega depende de esta función llamada la función W de Lambert. Esta función es comúnmente empleada para resolver un tipo de ecuaciones trascendentales. ¿sí? Del tipo de x multiplicado por e a la x igual a una constante. ¿no? Si queremos despejar x, utilizamos la función W de Lambert. Este tipo de ecuaciones trascendentales han surgido en muchos modelos, tanto físicos, en este caso pues es un modelo eléctrico, en modelos también en ecología, en muchas ramas de la ciencia, ¿no? Y esta función es comúnmente programada en softwares como MATLAB, Matemática, Maple, entre otros, ¿no? Igual al final de la lectura les voy a poner un link para que donde se implementan estas fórmulas en un script de Python, ¿no? Y ahí utilizamos una librería para calcular la función W de Lambert. Esta función es multivariada, tiene dos ramas, una rama positiva y una rama negativa, ¿sí? Esta función puede ser definido solamente en el plano real. ¿no? Tiene estas dos ramas. Entonces omega-1 pues denota la rama negativa de esta función. Esto es importante porque si no lo especificamos y usamos la positiva, el resultado puede ser erróneo. ¿no? También viene ahí en el código de Python especificado. Entonces, si fijan, estas fórmulas pues nos ayudan a calcular ya sea la resistencia en serie o la resistencia en paralelo, ¿no?
pero resta estimar el resto de los demás parámetros. Y eso se hace mediante las fórmulas de la 11 a la 13. La 11, con 11 encontramos el factor de idealidad, con 12 la fotocorriente y con 13 la corriente de saturación, ¿sí? Y otra vez, todas estas fórmulas dependen ya de cosas conocidas, ¿sí? En específico de hojas de datos de la hoja de datos, ¿no? De información de la hoja de datos, y también de las resistencias. Por ejemplo, el factor de idealidad depende también de las resistencias que se acaban de calcular, ¿no? En el caso donde R es 0, pues este término se desprecia, ¿no? O cuando RP es infinito o muy grande, ¿no? En el código que se implementó RP se le da un valor muy grande en lugar de infinito para que no cause por ahí problemas numéricos. Entonces este término se elimina, ¿no? También y este de aquí, ¿no? Entonces depende del valor de RS, el factor de idealidad va a tomar un valor u otro, ¿no? También la fotocorriente está dado por la expresión número 12, que algo interesante es que este está enteramente por la corriente de cortocircuito, ¿no? Porque si en cualquiera de los dos casos, tanto RS si es 0, pues esto se desprecia, y si RP es infinito, también se desprecia. Entonces lo podemos dejar expresado solamente como que la fotocorriente depende de la corriente de cortocircuito. Y finalmente, la corriente de recombinación, dada por la ecuación 13, igual está dado por puras cosas conocidas, ¿no? N, que ya se calculó por 11, RP, que también ya es calculado. Si RP es infinito, pues este término no se considera, ¿no? Y B2C y SC pues son datos de la hoja del fabricante, ¿no? Y finalmente aquí les puse un caso de estudio. Estas son los datos de dos celdas presentadas por el artículo de Canizaro. Pero igual, estos datos los podemos obtener del fabricante sin problema, de la hoja de datos del fabricante. Siempre viene ahí estos parámetros se le llama STC o Standard Test Condition, condición de pruebas estándar, que somete a una prueba al panel solar a 1000 watts por metro cuadrado de irradiancia y 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, estas condiciones de STC son las que se utilizan, ¿no? De ahí se pone el panel en esas condiciones y se mide la curva de corriente de voltaje, ¿sí? Experimentalmente. De ahí se obtiene la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto, y el punto máximo de potencia, y también el número de celdas en serie, ¿no? Que también tiene que ser provisto por el fabricante, ¿no? Entonces, todas estas mediciones son dadas por el fabricante y las encuentran comúnmente en hoja de datos, no hay problema, ¿no? Entonces, aplicando las fórmulas de aquí arriba, pues encontramos estos valores. Primero, para la resistencia en el módulo número 1, pues se desprecia la resistencia en serie. Se considera solamente la resistencia en paralelo. ¿Sí? Generalmente la resistencia paralelo toma valores grandes, ¿sí? Y la resistencia en serie toma valores pequeñitos, ¿sí? Entonces esto concuerda con esto. El factor de idealidad, también aquí tenemos la fotocorriente, ¿sí? Y la corriente de recombinación o corriente de saturación del diodo, también conocida, ¿no? Finalmente, por aquí les dejo un código en Python. Está aquí en donde pueden ver, donde están programadas las fórmulas de este modelo, junto con esta información de la hoja de datos, ¿sí? Para que sea posible reproducir estos resultados sin problema, ¿no? Y aquí están algunas de las referencias utilizadas. El artículo de Batzelis de Energies es un artículo abierto, y los artículos de Canizaro, que son de la IEEE, ¿no? Esto sí se tiene que pagar. Muy bien.